Compañeros, buenas noches. Yo creo que ya estamos la mayoría, porque no todos estaban a tiempo para conectarnos en punto de las 7. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Solo quisiera saber si ya todos ubicaron el auto acordado y el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad para establecer las competencias en materia de amparo, y los que tengan la ley ya reformada, pues entonces solo hacen comparación con lo que los compañeros van a leer para saber y determinar si su ley efectivamente está en el artículo o el acuerdo, los primeros artículos, por favor, Sergio. Perdón, los primeros artículos de la ley de amparo. No, Sergio, del auto acordado para establecer las competencias, por favor. No lo tengo, lo estoy buscando ahorita. Si me da un poquito de tiempo o que lea otro compañero. Al final de la ley no lo tiene, Sergio. Es que como lo tengo vía electrónica. Luisa, no tenga pena. Luisa, leamos, por favor. El auto acordado 1-2013. Competencias. Artículo 1. Competencia de la Corte de Constitucionalidad en única instancia. De conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad será competente para conocer los amparos que se interpongan contra a. El Pleno, la Junta Directiva, su presidente, la Comisión Permanente, bloques legislativos, comisiones de trabajo y cada uno de los diputados. Todo el Congreso de la República. B. La Corte Suprema de Justicia, su presidente, sus cámaras, así como cada uno de los magistrados que la integran. C. El presidente y el vicepresidente de la República. Bueno, permítame, Luisa, solo quiero decirles, cuando nosotros vimos el amparo y vimos las clases de amparo en única instancia y amparo en segunda instancia, cuando leyó Luisa, estableció que la Corte de Constitucionalidad conocerá en única instancia. Quiere decir que no hay a quien recurrir si la sentencia no me es favorable o no estoy de acuerdo con la sentencia. Si el amparo lo está conociendo un juez de primera instancia, una sala de la Corte de Apelaciones, entonces es en segunda instancia, porque los recursos de apelación del amparo siempre los va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Ahora bien, yo les dije, ahorita toca la jurisdicción y la competencia del amparo, ese es el tema de hoy. Entonces, la competencia, hablamos de competencia de jueces de primera instancia, jueces o salas de cortes de apelaciones, la Cámara de Amparo y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Justicia en Pleno y la Corte de Constitucionalidad. Entonces vamos a leer los artículos, Luisa, solo los acápites, para ver si algún juez aparece competencia de los jueces de paz allí o solo aparecen los que les acabo yo de decir. Repito, conocen de amparo y tienen jurisdicción y competencia para conocer de amparo los jueces de primera instancia, las salas de las cortes de apelaciones, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia en Pleno a través de sus 13 magistrados y la Corte de Constitucionalidad. En teoría del Estado tuvieron que haber visto la estructura y organización del Estado y tuvieron que haber o tienen que saber cómo se organiza la Corte Suprema de Justicia. Sergio, dígame cómo se organiza la Corte Suprema de Justicia. Ahorita vamos, Luisa. La Corte Suprema de Justicia, le soy franco, ese tema no lo vimos directamente con el licenciado que nos dio a nosotros. Yo estaba en la sección F. No tuvimos clases, sino solo nos mandaba los documentos para que los desarrolláramos. Tengo entendido que la Corte Suprema de Justicia están las salas de la Corte de Apelaciones. No, Sergio, no.
No, no, eso es el organismo judicial en completo. A ver, la Corte Suprema de Justicia está organizada en 3 cámaras: Cámara Civil, Cámara de Amparos y Antejuicios y Cámara Penal. Estas cámaras están integradas por 4 magistrados cada uno. 4 por 3, 12. Y el otro magistrado, licenciada, bueno, ese otro magistrado es el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, que no ejerce funciones jurisdiccionales, sino meramente administrativas. El presidente del organismo judicial se aparta de la función jurisdiccional para ejercer una función administrativa dentro de la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿qué pasa cuando en una ponencia, tanto civil, penal o de amparo y antejuicios, hay igualdad de criterios para desarrollar la ponencia? Digamos un ejemplo. Formamos la Cámara de Amparos y Antejuicios, Luisa, Ángel Daniel, Shirley y yo. Entonces, Luisa y yo estamos de acuerdo con que se otorgue el amparo, pero Shirley y Ángel no están de acuerdo en otorgar la protección constitucional. Ahí hay un empate. Entonces, ¿cómo se hace si tiene que haber mayoría cuando son tribunales u órganos colegiados? Entonces, allí sí viene el presidente, digamos, a desempatar, porque algún criterio va a tener él que hacer valer, ya sea a favor o en contra de 2 magistrados o de los otros 2 magistrados. Entonces se razona la sentencia indicando que se ha integrado con el presidente del organismo judicial en funciones, toda vez que había igualdad de criterios para resolver la sentencia que por este acto se presenta. Allí se está integrando como cámara. Aparte es cuando se conocen los amparos en el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes son acuciosos y vieron noticias hoy, pudieron ver que el pleno de la Corte Suprema de Justicia admitió a trámite los antejuicios contra unos diputados y unos magistrados de las salas de Corte de Apelaciones. Entonces, esos son amparos de corte. Cuando yo trabajaba en la Cámara de Amparo, entonces uno le coloca acá amparo corte, amparo cámara. Los amparos de corte, si entran lunes, la ponencia tiene que estar el día martes para que el magistrado, en este caso que sea postulante, la pueda revisar, le pueda dar el visto bueno y ya lo pueda llevar al pleno los días miércoles. Entonces, esas sentencias se firman los días miércoles. Un amparo de conocimiento de pleno es de suma urgencia. Ahora, los amparos, patojos, digamos, de las cámaras, lamentablemente no hay la cantidad de letrados que alcancen para poder llevar, digamos, el trabajo, entre el expediente hoy y que se resuelva el amparo en 3 días, como lo van a ver ustedes en la ley, sino que hay una mora judicial considerable en cuanto a los amparos que se conocen, por lo menos los que vienen en grado de salas de Corte de Apelaciones. Entonces, Luisa, sigamos leyendo la competencia. Ahora vamos con la competencia de la Corte, luego va a ir la Cámara y así sucesivamente. Por favor, mi linda. Artículo 2. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. Únicamente la capite, ¿verdad? ¿O todo? Todo, Luisa. Todo. Ok. La Corte Suprema de Justicia en pleno conocerá de los amparos. Subrayen, por favor, la palabra en pleno. Y colóquele, es decir, los 13 magistrados que integran la Corte. A. El Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados. B. Los ministros de Estado o viceministros cuando actúen como encargados del despacho. C. El Procurador de los Derechos Humanos. D. El Fiscal General de la República y Jefe de Ministerio Público. E. Consejo
del Ministerio Público. F, el Procurador General de la Nación. G, los embajadores o jefes de misión diplomática guatemaltecos acreditados en el extranjero. H, el Consejo de la Carrera Judicial. I, la Junta Monetaria. J, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Artículo 3. Competencia de la Cámara de Amparo y antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Ahí está, competencia de la Cámara, agréguele 4 magistrados. Ya que no lo vieron en teoría del Estado, entonces agréguele los 4 magistrados de las cámaras. Se asigna competencia para conocer en materia de amparo a la Cámara de Amparo y antejuicio de la Corte Suprema de Justicia en las acciones que se interpongan contra A, las salas de la Corte de Apelaciones y Cortes Marciales. B, tribunales de segunda instancia de cuentas y de lo contencioso administrativo. C, demás tribunales que se conformen con magistrados de igual categoría de los que integran las salas de la Corte de Apelaciones. Artículo 4. Competencia de las salas de la Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados de igual categoría. Las salas de la Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados de igual categoría en sus respectivas jurisdicciones y competencias conocerán de los amparos que se interpongan contra A, viceministros de Estado y directores generales. B, funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozcan en primera instancia. C, los consejos y alcaldes de las municipalidades de las cabeceras departamentales. D, el Contralor General de Cuentas. E, los gerentes, presidentes o autoridades superiores, cuerpos directivos, consejos o juntas rectoras de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. F, Director General del Registro de Ciudadanos. G, asambleas generales y juntas directivas de los colegiados profesionales. H, asambleas generales y órganos de dirección de los partidos políticos. Y cónsules o encargados de los consulados guatemaltecos en el extranjero. J, los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural. K, los gobernadores departamentales. L, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. M, los superintendentes de la administración pública. N, los registradores de la propiedad. Artículo 5. Competencia de los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia, en sus respectivas jurisdicciones y competencias, conocerán de los amparos que se interpongan contra A, jueces de paz. B, comisarios y demás funcionarios de la policía. C, consejos y alcaldes municipales no comprendidos en el artículo anterior. D, órganos de las federaciones y asociaciones deportivas. E, los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier ámbito no especificados en los artículos anteriores. F, las entidades de derecho privado. ¿Continúa? No, dejémoslo ahí, Luisa. Quiero que, por favor, Ronald David, me haga favor de leerme el artículo 619 del Código Procesal Civil y Mercantil. 619 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Para que veamos la diferencia y sepamos qué es la Cámara de Amparos y Antejuicios, que de verdad, patojos, a esas alturas ya deberían de saberlo y distinguir a este órgano jurisdiccional. Leamos una consulta, ¿el número del artículo? 619. Un segundo, ahorita. La legitimación. Código Procesal Civil y Mercantil. Deme un segundo. Código Procesal Civil y Mercantil. Decreto Ley 107. 107, sí, ok. Sí, es ese, compañero, estás en lo correcto. Casación. Sí, casación. Los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho de interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El escrito puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o la Corte Suprema,
y deberá contener, además de los requisitos de toda primera solicitud, el primero, designación del juicio y de las otras... Por favor, Ronald, gracias. Solo ya vimos casación. Las sentencias de casación son las que emite las cámaras de la Corte Suprema de Justicia. Casación en materia penal, casación en materia civil por motivos de fondo y forma. Ahora bien, Ronald, ya que tiene su código, vamos a leer la jurisprudencia en materia ordinaria, es decir, la jurisprudencia emanada por el órgano de casación, que son las cámaras, y quiero que me lea el segundo párrafo del artículo 627, por favor. 627, segundo párrafo. Okay. Leamos a la capite y luego el segundo párrafo. Cita de leyes y doctrinas legales. Cita de leyes y doctrinas legales. Muy bien. En el segundo párrafo, no será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba. Subrayamos casación y le colocan cuando resuelve la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Repito, casación cuando resuelve la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no hay ni existe otro órgano jurisdiccional que conozca de casación, no es la Corte Suprema de Justicia a través de las cámaras respectivas. Cámara Penal, Cámara Civil, porque la Cámara de Amparos y Antejuicios no emite sentencias de casación, sino emite sentencias de amparos. Sigamos, Ronald. Si se alegare infracción de doctrina legal, deben citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio. En casos similares. Ahí. Ok. Sí, gracias. Eso es jurisprudencia y doctrina en materia ordinaria. Vámonos al artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y Ángel, por favor, me lee el artículo. Ángel Daniel. Dígame, licenciada, ¿qué artículo? ¿Qué artículo? Patojos, no me oyen. Fíjense que yo termino mal de la garganta porque yo grito. Cerré la puerta, Ahora, la ventana. 43. 43. Si no, tal vez lo escribo en el chat, pero más no puedo gritar. En serio. Doctrina legal. Tramitación. Es que se me cortó un poquito la llamada. ¿Qué ley me dijo, licenciada? Y ahorita se lo leo con todo gusto, disculpe. Artículo 43. Sí, 43 ¿de qué ley? Ley de amparo. Siempre Código Procesal Penal. No, ley de amparo. Ley de amparo. Ok. Doctrina legal. Artículo 43, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. A ver, cuando hablamos de contestes, quiere decir que son iguales, son idénticos, son exactos. Entonces, la jurisprudencia es si a Juana, a María, a Carmen, a Yolanda les resolvieron igual, yo cito esas 4 sentencias de ellas 4 y digo, yo también quiero que me resuelvan así, porque mi caso es igualito al de ellas. ¿Ya? Esto es en materia ordinaria. En materia constitucional, solo son 3 fallos. Entonces, si a Pedro, Juan,
Luis les resolvieron el mismo asunto de la misma manera y las sentencias son de forma ininterrumpida, puede venir entonces don Carlos y decir, yo también quiero que me resuelvan como a ellos tres, porque aquí está la doctrina legal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para materia ordinaria son 5 fallos emitidos por el Tribunal de Casación y son tribunales de casación las 2 cámaras de la Corte Suprema de Justicia, civil y penal respectivamente. Pero si la Cámara Civil no solo conoce en materia civil, conoce en materia contencioso administrativo, conoce en materia tributaria, ahora penal sí solo penal. Pero el ámbito de la Cámara Civil es sumamente amplio, sumamente amplio. Entonces conoce familia, pero la Cámara Penal sí únicamente en materia penal. Entonces, tienen ya la diferencia de la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad y la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia a través de las cámaras. Sí, doctora. Mire, una consulta, doctora. Le habla Sergio, perdón. Disculpe, sí. Tengo entendido también de que a pesar de lo que usted mencionaba de los 3 fallos en tema constitucional, la Corte de Constitucionalidad puede en algún momento variar el fallo. Sí, ahí lo leyó, ¿cómo se llama? ¿Quién leyó? Sí, eso sí, Sergio, no hay ninguna duda, eso está en el artículo. Ahí lo dice. Y eso se llama innovación constitucional cuando ha venido resolviendo de una manera, pero luego se resuelve de otra. Y le voy a dar el ejemplo. Una Corte de Constitucionalidad le dijo que sí a Suri Ríos, pero a inscribirla como candidata presidencial, y otra le dijo que no. Entonces llega una corte y puede mantener por años un criterio constitucional, luego llega otra corte y puede tener otro, porque 5 cerebros de hace 20 años no son los 5 cerebros de ahorita, ¿verdad? El derecho es absolutamente cambiante, el derecho no es estático, por eso es que se dice que abogado que no estudia cada día es menos abogado, ¿verdad? Entonces, la propia norma constitucional prevé que la propia Corte, al decir, si viene un nuevo criterio, unas nuevas doctrinas, dice, no, esto ya no es así. Antes no se admitía amparo contra los recursos de reposición en materia penal y ahora sí. Ahora se procede el recurso de apelación y se da el reenvío ante la sala correspondiente y luego regresa al tribunal. Pero antes no, si no se admitía el recurso, solo procedía amparo. Entonces, eso entró en vigencia en septiembre del año antepasado y nosotros tuvimos que agarrar nuestros expedientes de amparo que teníamos en ese sentido y devolverlos a las salas de la Corte de Apelaciones por la innovación constitucional que tuvo en el sentido de recurso de reposición, y la verdad que por lo menos yo me quité como 7 expedientes. Esa es innovación constitucional. Dicho esto, entonces, y sabiendo ya la jurisdicción y la competencia en materia de amparo, quién conoce sobre qué, eso lo tienen patojos que manejar. La diferencia, yo hice hincapié entre la Cámara de Amparos y la Corte Suprema de Justicia para que no fueran a creer que era lo mismo, ¿verdad? Por eso les pregunté si sobre la estructura y organización de los órganos de Estado, pero pues si no vieron el organismo judicial, ya se los dije, se organiza en 3 cámaras. Bueno, luego tenemos el Ministerio Público. Miren, después, de verdad, mis queridos alumnos, quisiera que todos tuvieran el programa, porque si ustedes pueden ir haciendo un hacer un checklist, yo les estoy dando la clase conforme al programa. Entonces, no hay manera de que usted pueda decir, es que eso no lo vi, ¿por qué me está preguntando eso? ¿Eso en qué libro está? ¿En qué material está? Y me decían ayer, licenciada, tiene material, y les voy a contestar de la manera siguiente. No doy material porque para dar material, entonces son aquellos catedráticos que no dan clase. Y es más fácil subir un material
Y ustedes felices y contentos porque les subieron el material y tienen las preguntas para resolver conforme el material que les dieron. Yo lo podría hacer, es muy, muy fácil. De hecho, aquí lo tengo. Todo este material es constitucional. Pero entonces, el daño no me lo hago a mí. Ya les digo, yo ya soy abogada. El daño es para ustedes y quiero que entiendan que no es un favor el que les hacen, dándoles material y que usted, yo sé que a la hora del examen, usted va a tener, a diferencia de si estuviéramos en la universidad, va a tener todos sus apuntes. Entonces lo que menos espero es que usted tenga 30, porque usted va a tener todo su material para hacer su examen. Pero entonces, si ya tienen el material, que es la ley, lo que menos puedo hacer es enseñarle la ley, no darle un material, porque el material ya lo tiene y es la ley. Entonces, si yo le doy un material, qué fácil es venir y decirle, ¿qué duda tiene de su material? A ver, ¿qué duda tiene Luisa? ¿Qué duda tiene Richard? ¿Qué duda tiene César? Ninguna. Vaya, pues buenas noches, adiós patojo. No aquí desgaliándome, yo dejando la garganta porque no me escuchan ni saben de qué ley estamos hablando, explicándoles el tema del amparo. Entonces, para cortar por lo sano, ni me vayan a estar preguntando qué material, licenciada, porque el material se los estoy dando yo día con día, artículo por artículo y punto por punto del programa. ¿Tenemos alguna duda? ¿Qué ley estamos utilizando? Les presento a los que estaban preguntando qué ley. Estamos utilizando la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que es la ley que hemos estado utilizando desde el primer día de clase, porque desde el primer día de clases dimos clase. Muy bien. Luego establece Ministerio Público. Les dije que vieran el decreto 25-97, que es el decreto que establece que se debe de cambiar a Procuraduría General de la Nación todo aquello que dijera Ministerio Público, salvo el Seguridad Penal. Sin embargo, se obvió por parte del legislador consignar y constitucional. Repito, en el Código Civil, todo lo que establece el Ministerio, por ejemplo, pedir un sucesorio intestado, lo puede pedir el albacea, el Ministerio Público. No, hay que quitar el Ministerio Público y colocar Procuraduría General de la Nación. Vamos a leer el artículo 35 porque aquí menciona al Ministerio Público. En materia constitucional, sí es el Ministerio Público y ya vamos a ver cuándo es que interviene la Procuraduría General de la Nación. Leemos, Ronnie, por favor, el artículo 35 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Buenas noches, compañeros, licenciada. Artículo 35, primera audiencia a los interesados y prueba. Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el acto inicial del procedimiento. De estos antecedentes o del informe dará vista al solicitante. Perdón. Dará vista, quiere decir dará audiencia. Colóquele allí, vista quiere decir audiencia y esta es por escrito. Les puede confundir porque procesalmente la vista es una audiencia que sirve para que los abogados y las partes presenten sus alegatos a viva voz dentro de un proceso. Pero esta vista que se refiere aquí en esta parte del artículo es una audiencia escrita. Okay. Ahora voy, Ronnie. Y establece al solicitante. Al solicitante de amparo también se le conoce con los nombres de postulante. Repito, al solicitante de amparo también se le conoce con los nombres de postulante, solicitante, sujeto activo, como ya lo vimos, y el más conocido, amparista. Uno así cuando resuelve las sentencias, manifiesta el amparista,
Entonces, para que sepan las denominaciones que puede tener procesalmente el solicitante o el amparista o quien acude en materia de amparo. ¿Tienen dudas acá? Solicitante de solicitar, porque solicita amparo. Peticionario también, porque tiene una petición. Sujeto activo, porque es quien está realizando la acción de pedir amparo. Y amparista, porque es el elemento personal de la acción constitucional, que es el amparo. ¿Tienen dudas con el elemento personal del amparo? Bueno, sigamos, Ronnie. Con gusto. De esos antecedentes o del informe dará vista al solicitante, al Ministerio Público. A ver, al Ministerio Público. Institución que actuará mediante la sección que corresponda según la materia de que se trate. Agréguele, actúa a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. El Ministerio Público actúa a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. ¿Qué me quiere decir entonces? ¿Qué puedo extraer yo de la simple lectura y por lógica del artículo 35? Que el Ministerio Público siempre va a ser parte dentro de un proceso de amparo. Siempre. Bueno, ¿qué pasa con la Procuraduría General de la Nación? ¿Cuándo va a intervenir la Fiscalía o la Procuraduría General de la Nación? ¿Qué pasa si yo estoy pidiendo amparo contra la Universidad de San Carlos de Guatemala? Porque la Universidad de San Carlos de Guatemala ha vulnerado mis derechos. ¿Qué papel juega cuando se le va a dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación y por qué? Licenciada, ¿podría ser como el abogado del Estado, en este caso representando a la Universidad de San Carlos? Así es, Ronnie, 100 puntos. Tan fácil como que la Procuraduría General de la Nación es el abogado del Estado y obviamente es quien representa los intereses del Estado. Ahora les voy a decir lo siguiente. Tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la Nación, cuando evacúan la audiencia de 48 horas en un amparo, no siempre van a estar de parte de la entidad del Estado. Pero, licenciada, ¿y cómo puede pasar eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque en el amparo lo que se está dilucidando es la violación de un derecho. La violación de un derecho al amparista, al solicitante del amparo. Entonces, la Procuraduría General de la Nación, si es el abogado del Estado, tiene pleno conocimiento de la ley, entonces evacúa la audiencia indicando que el amparista tiene razón, que se ha dado la violación, porque recuerden que es el abogado del Estado y Estado de Guatemala también somos nosotros. No son las instituciones. Ahora basta leer el artículo 140 y 141 de la Constitución Política de la República para entender quién es el Estado de Guatemala. Sencillamente es el soberano y el soberano somos nosotros. Bueno, entonces, igual el Ministerio Público. El Ministerio Público puede evacuar la audiencia dándole la razón al amparista, o bien, si de las actuaciones se establece que no le asiste el derecho al amparista, pues no hay agravio, entonces dará o, digamos, evacuará la audiencia con todos los argumentos para defender los intereses de la autoridad reclamada o de la autoridad impugnada, que es, en este caso, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Importante es, mis estimados alumnos, aunque no está en el programa y está más abajo, es saber
en qué consiste el agravio y por qué puedo yo pedir amparo. Bueno, yo pido amparo, ya les dije, porque existe la violación o la amenaza de violación de un derecho. En ambos supuestos, tanto en la amenaza o ya en la violación del derecho, procede a acudir al amparo. Entonces, para ello se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad en las sentencias que ha emanado de ese órgano y el que ustedes pueden tener en su ley de amparo, exhibición personal comentada. Si no, por favor, yo les voy a leer la definición del agravio. Definición de agravio. Y ustedes, si no tienen la ley comentada de la Corte, pueden ubicar el número de expediente que yo les voy a dar para que tengan toda la sentencia. Sin embargo, la ley solo tiene los párrafos que son específicos para definir lo que la Corte quiere en cada uno de los artículos. Es decir, no va a colocar dentro del articulado de la ley todas las sentencias, porque hay sentencias que tienen 30 páginas, 35 páginas, y quizás el agravio va a estar en 8 líneas. Entonces, por eso abre comillas y empiezan con puntos suspensivos porque la sentencia continúa. Entonces, agravio. Existe agravio cuando una persona es afectada por un acto que perturbe la esfera de sus derechos constitucionales. Así como otros que las leyes garantizan. Siendo este un elemento esencial para la procedencia del amparo. Punto. Bueno, esto, patojos, luego sigue la Corte y establece: sin su concurrencia no es posible el otorgamiento y la protección de el amparo. O sea, si no hay agravio, es imposible que proceda el amparo. Esto lo encuentran en el expediente 45 14 4514-2015. Repito, expediente de la Corte de Constitucionalidad número 4514-2005, de sentencia emanada el 7 de junio de 2016. Otra definición de agravio, que les voy a dar el número de expediente, pero solo quiero que me escuchen, porque pueden ubicarlo con el número de expediente que les voy a dar. Otra sentencia de la Corte de Constitucionalidad, esta es la tercera sentencia. Aquí hay una segunda, pero esta es la tercera que me interesa. La procedencia del amparo está determinada, entre otros, por el hecho de que el postulante, ahí está, que se le llama también postulante, de que el postulante sufra alteración en sus derechos, esto es, que se le provoque un daño, lesión, afectación o perjuicio en su esfera jurídica
y estos o en cualquier acto u omisión proveniente de autoridad. A esto la jurisprudencia constitucional la ha denominado concretamente como agravio. Lo encuentran en el expediente número 384-2009, 384-2009, en sentencia emanada por la Corte de Constitucionalidad el 2 de junio del 2009. Sentencia emanada el 2 de junio del 2009. Si ustedes son acuciosos, entonces van a ir a buscar los artículos, los expedientes para que puedan leer entonces a qué se refiere eso de el agravio. Con la legitimación, nosotros creo que no tenemos dudas en cuanto a la legitimación activa, pero sí tienen o pueden tener dudas con la legitimación pasiva. A esta legitimación que la Corte de Constitucionalidad conoce como sujeto pasivo, es la legitimación pasiva del amparo, es sobre sobre quién nosotros o contra quién nosotros vamos a pedir amparo. Ya materializado eso, se llama autoridad impugnada. Bueno, ¿cómo funciona? Licenciada, mire, más despacio que no le entendí, no tenga pena. Resulta que la Sala de la Corte de Apelaciones emitió esta sentencia. Esta sentencia tiene todas las hojas. Cuando yo leo esta sentencia, yo digo, esta sentencia me es desfavorable, pero no me es desfavorable porque no solo porque está en contra de mis intereses, sino porque realmente tiene una violación sobre todo al debido proceso, que fue lo que yo les dije, que era el principio más importante del artículo 12 de la Constitución. Entonces, el acto reclamado, mis estimados alumnos, el acto reclamado va a ser esta sentencia de la sala. El acto reclamado, o sea, contra lo que yo estoy planteando amparo, es contra esta sentencia. Entonces yo digo, acto reclamado. El acto reclamado lo constituye la sentencia de la Sala de Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social del 5 de junio del 2020. Bueno, el acto reclamado, la sentencia. Ahora, la autoridad impugnada. ¿Quién es la autoridad impugnada? La Sala de la Corte de Apelaciones, quien fue la que emitió este acto reclamado. ¿Me explico, patojos? Repito. En el amparo se conocen el agravio, se conoce el acto reclamado y se pronuncian sobre la autoridad impugnada. Bueno, ¿el agravio qué es? Primero voy a empezar de lo general a lo específico. El acto reclamado es esta sentencia. Es decir, o le voy a dar un ejemplo más claro. Usted va al supermercado, le cobran 2.500 quetzales y cuando usted revisa su factura, el listado, le están cobrando de más. Esa factura es el acto reclamado. Esa factura es el acto reclamado. ¿El agravio cuál es? La diferencia en dinero que usted pagó de más. Mire, me cobraron de más, me perjudicaron, ya les leí que causa perjuicio, daño, perturbación. Miren, me dañaron en mi patrimonio. Ah, ¿y la autoridad impugnada quién sería? Walmart, o Preismar, o Supermercado La Torre, o qué sé yo. ¿Entendimos la analogía? Acto reclamado, como estamos hablando en esfera jurídica, ¿verdad? O sea, yo tengo, esto es explicarles, patojos, perdón que lo ponga así, pero de otra manera creo que no me comprenderían. Entonces, el acto reclamado resulta ser aquello contra lo que yo estoy accionando, que en este caso es una sentencia. Bueno, el agravio es la violación que contiene esta sentencia.
Yo leo esta sentencia y ahí se está violando mi derecho de defensa, mi derecho a una tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque no se tomaron en cuenta mis medios de prueba, porque nunca se me dio audiencia. Aquí hay violación en esta sentencia, hay una violación a mis derechos. ¿Ya? ¿Y la autoridad reclamada quién es? Aquella que ha emitido el acto reclamado. Autoridad reclamada, autorreclamado. Se parece, ¿verdad? Y esa autoridad reclamada o autoridad impugnada resulta ser el sujeto pasivo. Eso ya lo habíamos leído. Pero para que lo tengamos otra vez más, como que fresco, vamos a leer, por favor, el artículo 9 de la Ley de Amparo ante Juicio, de la Ley de Amparo y ante Juicio de Constitucionalidad. Por favor, lean Diego Méndez. Sujetos pasivos de amparo. Podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas. A ver, Diego, perdón que interrumpa. Diego, perdón que interrumpa. Agregue usted ahí, autoridad impugnada, coma, autoridad reclamada, coma. Ya procesalmente, así se les conoce. Y se van a familiarizar después de que Sergio lea, les voy a decir qué es lo que van a hacer. Sigamos, Sergio. ¿Con Sergio o conmigo? Perdón, Diego, Sergio no estaba leyendo. Las sostenidas con fondo del Estado creadas por ley o sucesión, o las que actúen con delegación de los órganos del Estado, en virtud del contrato, concesión o conforme a otros regímenes, a otro régimen semejante. Asimismo, podrán solicitarse contra entidades a las que deben ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. El amparo procederá contra las entidades a que se refiere en este artículo, cuando ocurrieren las situaciones previstas en el artículo siguiente, o se traten de prevenir o evitar que se causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. Gracias, Diego. Entonces, entendimos ya la autoridad impugnada, la autoridad reclamada, y ya vimos que es lo mismo que el artículo 9, es el sujeto pasivo del amparo. Licenciada, buenas noches, disculpe que moleste tanto. Dígame, Sergio, ¿no molesta? Estaba viendo lo que estábamos leyendo de que incluye cooperativas e incluye también, ¿cómo se llama? Entidades de derecho privado. Así es, ¿se puede emitir amparo ante ese tipo de entidades? Ahí es lo más horrible de este mundo. Sí, pero ¿hay algún expediente o algún caso que se haya dado? Bastantes, en contra de colegios hay amparos, en contra de yo le podría decir el caso más emblemático, que no le puedo decir el nombre de la gasolinera, pero sí de una cadena de gasolineras, cuya casa, digamos, o cuya agencia principal está en California, en Estados Unidos, y era así el expediente. Así, entonces sí procede, digamos, amparo porque en un colegio no querían o no dejaban que el niño o que el joven asistiera a la graduación porque no había pagado. Entonces, no, perdonen, no hay otra manera de evitar la violación. Entonces, de aquí a que llegar a la departamental, después al Ministerio de Educación, ya era la graduación. Entonces se planteó amparo. Y se otorgó el amparo provisional. Con ese amparo provisional el joven pudo ir a su graduación y el tribunal dijo, no se le puede privar del derecho de la graduación,
Aparte es que no se le den los documentos a que acrediten que él ya se graduó, ¿verdad? Tanto como título, cierre de pensum, eso sí, hasta que pague. Ahí tiene el colegio todo el derecho de no darlo hasta que él pague. Pero el hecho de asistir a la graduación, sí había violación de un derecho. Entonces se otorgó amparo ahí en contra de ese colegio. Aunque no se hayan... Ahí no se puede, Sergio, porque no hay otra manera, sino que la graduación era en 2 días. Okay. Cuando le notificaron ante tal amenaza y no había otra forma de repararlo, por eso les dije, de aquí a que se presentara el oficio a la departamental, 8 días para que lo reciban. De aquí a que lo pasaran al departamento jurídico, ya pasaron las graduaciones, ya están las inscripciones de la universidad y el niño no se graduó. Entonces, inmediatamente amparo. Proceden muchos amparos también contra los COCODES, porque resulta que ellos dictan su normativa, entonces dentro de esa normativa está que cierran, ustedes han visto cómo se ponen portones y cierran las calles, ¿verdad? Entonces un señor vino y entró a su casa, no había pagado la cuota, entonces no puede entrar. ¿Cómo? No puede entrar porque aquí está de que usted no ha pagado. Permítame, o sea, mi casa está ahí. No puede entrar. Entonces, a interponer amparo, porque hay violación al derecho de propiedad, o sea, no me abra la talanquera, porque no he pagado. Me bajo, la abro yo y entro, si es mi casa la que está ahí. Entonces, eso es darles uno de los tantos amparos que yo he visto en contra de los COCODES. En materia del agua, también, hay muchísimos amparos. Metra, y les digo, la municipalidad que más viola derechos en todo el país se llama Municipalidad de Guatemala. Le llueven los amparos. Ese departamento jurídico es experto en evacuar audiencias de amparo como autoridad reclamada. Ellos son estadísticamente la entidad pública que más viola derechos en toda la República. Los CEPOS, eso es una clara violación al derecho de defensa. A un colega ¿cómo se llama? Y lo peleó y lo ganó. Y lo peleó más por orgullo de abogado que por lo que pagó. Resulta que ustedes saben en diciembre, días de pago, día viernes, cómo se pone el tráfico de bonito, ¿verdad? Nos da todos por salir a gastar el dinero que nos dieron, como que se van a ir los centros comerciales. Y sabemos que para movernos 3 cuadras puede significar eso 40 minutos. Y uno se mueve 3 cuadras. Él llevaba a su mamá con el azúcar alta y estaba justo, según él, a 600 metros del hospital. Cuando el hermano le dice, mira, mi mamá se está muriendo, mi mamá se muere. Él se orilló como pudo, puso sus luces de emergencia, agarraron cargada a la mamá, la llevaron al hospital. Bueno, allá se acordaron que tenían el carro tirado en la calle. Bueno, cuando llegaron, eran las 11 de la noche, ingresaron a la mamá como a las 6:30 de la tarde. O sea, a la hora más bonita del tráfico, ¿verdad? Cuando llegaron, el cepo, ¿verdad? Y un policía ahí, policía de tránsito, que gracias a Dios no tienen armas, porque si no, olvídense. Entonces le dijo, ¿este carro va a ir la grúa? Mire, le dijo, disculpe. Él primero empezó, mi cuate empezó hablándole como gente, ¿verdad? Como hablamos los abogados. Ya después se le salió ¿cómo se llama? El apellido. Le dijo, yo vengo de internar a mi madre, está en cuidados intensivos porque tiene un coma diabético y tuve que dejar el carro porque no avanzaba el tráfico. Sí, pero tenía que haber buscado un lugar donde no interferiera en el tráfico. O sea, a mí se me está muriendo mi mamá, yo tengo que estar con la cabeza fría pensando dónde me parqueo. O sea, ¿qué prima en esta situación? ¿El tránsito o el derecho a la vida? Derecho a la vida, definitivamente. Para empezar, para terminar, resulta que está el artículo 12 constitucional,
que establece que yo no puedo ser privada de mis derechos sin antes haber sido citada, oída y vencida. ¿En qué momento oyeron? O sea, no basta que me oigan, o sea, no basta que me citen y que me tapen la boca. O sea, si ya me citaron, que me oigan. Y si me van a oír, permítanme aportar mis pruebas para desvanecer lo que me están diciendo. Con la papelería, con lo que él tenía del hospital, desvanecía el hecho de que él se quedó ahí parqueado porque se fue a comprar chicles o cigarros, por ejemplo. Tenía a su mamá en el intensivo y de hecho su mamá falleció. Entonces, por eso más peleó, eso interpuso amparo por eso, porque era, les digo, miren, lo más absurdo es que a usted le pongan un cepo. Limitan el derecho de propiedad, es un derecho constitucionalmente reconocido, y lo ponen sin ni qué ni para qué. O sea, es verdad que hay gente que sí amerita, pues, usted vea que los camiones ahí en plena línea roja parqueados, pero que un carro esté con luces de cortesía, luces de emergencia parqueado, no hay que tener un doctorado en Harvard y ser tan inteligente para que yo suponga que algo pasó allí. Incluso llamar a la policía. Mire, aquí pudo haber habido un secuestro. Aquí algo pasó. O sea, utilizar el sentido común, que lamentablemente no me lo puedo aprender en ningún libro, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, cuando ellos dan sus multas con una foto suya, con una foto de su carro, le dicen que usted iba a exceso de velocidad. Una foto. Y a veces ni siquiera le enseñan la foto a uno, porque a mí me detuvieron y me dijeron, permítame, tiene una multa por exceso de velocidad. Pues, que mire, ¿cuándo? Así está su carro. Pero dígame cuándo, quiero ver la foto y en qué lugar. No, pero que, mire, le digo, disculpe. Entonces ahí si uno saca su carnet de abogada, ya se lo da, mire, yo soy abogada, así que por favor me dice de dónde es la multa y por qué. Es que mire, la estamos exonerando, licenciada. Yo no quiero que usted me diga si me está exonerando o no. ¿De dónde es la multa? Miren, patojos, se los juro, yo los sábados, mi ruta de los sábados es dar clases. Y si no, que se lo diga Ronnie. Va, imagínense, me dice, yo vivo en la hermana República de San Miguel Petapa, aquí donde se esconde el sol, o sea, allá al otro lado del mundo, ¿verdad? Aquí vivo. Entonces, resulta que me dice, mire, es en el periférico. En el periférico, sábado. Mire, ¿y a qué horas? A las 11:45 de la noche. O sea, antros no hay por ahí, ¿verdad, patojos? O sea, en el periférico, está bien, zona 10, Majadas, ¿verdad? Todavía da la duda. Sí, pues a la LIC, usted no se acordaba tal vez, pero en el periférico, la tienda del gallo más gallo ahí en el puente, aquello todo peligroso y de mala muerte que está ahí a la orilla. No, pues, Anolic iba para la U a las 11:30 de la noche, no, pues mucho amor a la San Carlos, pero tampoco voy a ir a dormir ahí. No me enseñaron la foto. Entonces, pero yo para miren, ya porque ya iba a trabajar y ya me tenían harta, le dije, mire, pero puede pagar con tarjeta. O sea, yo le estaba alegando de por qué y él, pero puede pagar con tarjeta. Mire, o sea, no es que no tenga para pagar esos 400 mugres quetzales, pues es la violación del derecho de que usted me enseñe, me dé pruebas de que, ay, dije, yo le voy a alegar a la municipalidad, le voy a decir, pero ay, después ya, ¿para qué? Pero les digo, esa es una violación y a su patrimonio, ¿y de dónde? Y mi derecho de defensa para ver si de verdad era mi carro, nunca enseñaron la foto. ¿Y cómo pueden probar que uno iba a exceso de velocidad? Porque la camarita toma la foto. Ajá, y yo les digo, por lo menos, yo trabajo en una universidad privada y yo me vengo toda esa avenida a 100 a 120. Yo lo siento. Ahí o se desbarata el que me quiera asaltar o me desbarato yo, pero ahí no le paro a nadie, Esa sexta avenida solo así le hace el carrito. Así le hace el carrito. Porque un semáforo en amarillo yo no lo dejo. ¿Por qué? Porque primero es mi vida.
Me quedo de primero en el semáforo en rojo. Qué bonito, ¿verdad? A las 9:20 de la noche. La esquela en la Universidad de San Carlos, la Menta, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? No, que olvídese. Entonces, vaya, ahí sí, ahí les creo, pero en el periférico. No había ningún lugar de distracción donde yo pude haber dicho que pagué con gusto los 375 quetzales que me cobraron. Pero entonces, mis estimados alumnos, sí, a veces da gusto, pues uno los paga, uy, ¿qué? Pago la multa y me vale. Pero hay casos que no. Entonces, quedó claro la legitimación, la competencia, obviamente la tienen que leer. Ahora les digo la tarea. Les queda de tarea para el próximo lunes lo siguiente. Descargar de la página de la Corte de Constitucionalidad 3 sentencias. 3 sentencias. Va a ubicar en ellos la legitimación pasiva y va a ubicar en ellas el agravio. Cuando ustedes le dan en búsqueda ya a la página de la Corte, les dice palabra aislada o palabra exacta. Usted coloca legitimación pasiva y le va a dar un desplegado de toditititas las sentencias que se refieren a legitimación pasiva. Entonces usted las lee, la va a imprimir. Ay, licenciada, es que mire el medio ambiente, miren, patojos, el medio ambiente no se va a arreglar porque usted imprima 2 sentencias, pues, en serio. Más están fumando ahí, tirando latas de gallo y no dicen nada. Que el medio ambiente. Ay, pero si van a imprimir, ay, Lida, es que yo aquí lo tengo, mire, pues que no compro porque nada. Las imprimen porque necesito que subrayen. Y solo subrayando se le queda uno. Entonces, las sentencias deben de referirse a legitimación pasiva o autoridad impugnada y deben de referirse a agravio. Ya les di yo el chivo de 2, con los expedientes que les di de agravios, ahí lo tienen. Entonces, bien leídas esas sentencias para que podamos ya entonces entrar en materia con el proceso del amparo. ¿Hay alguna duda con ello? Licenciada, disculpe. ¿Sí? No importa la materia que abarque la sentencia, ¿verdad? No importa si es penal, civil, contencioso, laboral, cuentas, familia, no importa. Lo que importa es que defina al agravio. Utilicen las sentencias que ya les di del agravio ahorita. Les di 2, busquen esos expedientes. Ahí se van por búsqueda de expedientes. Ya con la de legitimación pasiva, les voy a dar el expediente, pero ya también ya mucho. Ahora algo tienen que hacer, algo tienen que buscar. Entonces colocan legitimación pasiva y ya les da el desplegado para que ustedes puedan buscar. Es que le hacía la pregunta, licenciada, porque por situaciones de trabajo académico he tenido la oportunidad de ver los aspectos tributarios. Entonces, sí, he tenido no sé si el gusto de leer sentencias del tipo. Sí, y en la experiencia que he tenido, aparte de la municipalidad, creo que la SAT también tiene bastantes sentencias o amparos donde violentan principalmente el debido proceso. Es el que... Sí. Ok, de acuerdo, gracias, Víctor. Sí, de hecho, por eso en materia tributaria abundan. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Igual para el examen van a tener toditito su material, ¿verdad? Y ustedes bien pilas. Miren, patojos, de verdad, sería el colmo que me saquen un 25. ¿En serio? No, ya hablando en serio, el colmo que saquen 25. Pero ahora les voy a decir cuál fue el colmo, y está Ronnie de testigo, y no sé si tengo a algún otro alumno de voluntariado. Resulta que subí el examen, y así como les voy a dar a ustedes más tiempo, igual dice cobré los patojos, sábados, estaba el toque de queda, entonces subí el examen un día antes, o sea, me pasé, pero bueno, dije, cobré mis patojos y subo el examen un día antes. Cuando estoy revisando los exámenes,
va, número de carnet, el nombre y revisando el examen. Resulta que habían 3 exámenes con 3 números de carnet igualitos. O sea que le pagaron a alguien para que contestara los exámenes, pero ese alguien, se le olvidó cambiar los números de carnet y mandó el examen, ¿verdad? Perdón, Meldín, me voy a reír un poquito porque sí es verdad. Miren, no puede ser. Entonces me di una enojada, pero una enojada porque yo dije, ¿de verdad creen que porque uno es bondadoso es baboso? No. Y cuando encuentran catedráticos, así dirían ustedes, pues poco amigables y todo, allí sí están bien, ¿verdad? Pero ya encuentran a un catedrático, bueno, que sí es condescendiente, pues que les quiere apoyar. Dirían, el muerto entre más lo cargan se vuelve más pesado, ¿verdad? Ay, vos y Lali, qué buena onda. Ay, no, ustedes no me conocen. No sé si hay alguien aquí que haya sido mi alumno en teoría del Estado, pero les digo, y Ronnie es mi alumno en voluntariado, y le digo que cuando la cosa se pone fea, se pone fea. Y cuando cayó el regaño, cuando voy viendo los 3 exámenes con el mismo número de carnet y con nombres diferentes, de dos mujeres y un hombre. No, ahí sí. Entonces, miren, está bien que ustedes hagan sus mini Zoom. Voy a decirle mini Zoom porque van a hacer poquitos, no creo que se atrevan a hacer grandes Zoom para que resuelvan el examen, ¿verdad? Vos, buena onda, hagamos un Zoom y metamos a aquel o aquella porque siempre van a las clases y desarrollen el examen de procesal constitucional. Miren, yo o en contra de ello, háganlo, pero por lo menos traten de hacer ustedes su examen. Háganlo en grupo, está bien, lo pueden hacer en Zoom, a través de WhatsApp, hay cualquier cantidad de cosas para que ustedes hagan sus exámenes grupales. Bueno, lo único es que consígnele su nombre, su número de carnet, para que por lo menos parezca que usted lo hizo, ¿verdad? Y si paga para que se lo hagan, dígale, vos, mira, cambiarle el número de carnet, porque fíjate que ya le pasó a la vieja que tenía 3 números de carnet igual. Y dije, oye, 3 exámenes hizo este patojo, ¿ah? No, le pagaron a alguien y miren, ni siquiera le cambiaron el tipo de letra, el mismo tipo de letra en los 3 exámenes. Entonces, un 25 y yo le hago bullying aquí en plena clase. De verdad, porque con todo el material, con el código en la mano iba sacando 25, no es posible. 28 quizás porque que se equivoque en un fundamento legal, le acepto 28, 25 ya no, 25 sí, ahí sí, les hago bullying a quien sea. Y hago que abra cámaras para verlo y hasta por el WhatsApp. Uy, sacó 25. Esas no son mentiras. Licenciada, disculpe. Sí. Con respecto ahorita que sacó el tema de voluntariado, fíjese que yo tenía una duda con respecto a este sábado, que si se iba a hacer la clase de reemplazo o no se iba a hacer clase. No, es que todavía no se ha decidido si el examen va a ser el 22, Eric, o va a ser el 28, ¿verdad? Si el examen es el 22, yo les doy repaso en el feriado. Y si es el 28, entonces tomamos el feriado y yo les doy clases y el repaso el 22. Ok. Gracias, licenciada. Solo será... O tienen que aprenderse el juicio sumario, ¿verdad? Claro que sí, licenciada. Gracias. Vaya, Eric. Gracias, Ligda. Bueno, Ronnie, estamos, mis estimados alumnos. Les deseo todos los éxitos